Amigos, prepárense bien porque lo que ocurrió en el Parlamento Europeo no tiene nombre. Lo que vivimos ahí es digno de una película de comedia negra, con tintes de drama político tan intensos que ni los guionistas de Juego de Tronos podrían haberlo escrito mejor. Y, como era de esperar, el centro de todo esto fue von der Leyen, la diputada alemana que parece sacada directamente de un catálogo de seguros, con ese aire tan tranquilo que podría venderte cualquier cosa sin que te dieras cuenta. Es una mujer que sabe cómo mantener la calma, pero cuando se enfurece, se convierte en algo mucho más peligroso que un gremlin que acaba de ganar acceso a una piscina olímpica. Pero no se engañen, aunque von der Leyen se muestra serena, no subestimen su capacidad de destrozar con palabras a cualquiera que se le cruce. Y si alguien tenía dudas sobre su fuerza política, lo que ocurrió esa tarde en el Parlamento Europeo debería disipar cualquier incertidumbre. La escena fue tan surrealista que cualquiera pensaría que estaba viendo un enfrentamiento en la pantalla de un cine, con los actores interpretando papeles tan opuestos que el espectáculo resultaba hasta cómico. A la ministra española, Teresa Rivera, le tocó ser la protagonista de este drama, y la verdad es que la pobre no sabía en lo que se metía. Todo comenzó con un discurso de Teresa Rivera, la ministra española que se presenta como la reina indiscutida de las energías renovables en su país. Teresa estaba allí, en el Parlamento Europeo, dando su clásica lección sobre cómo Europa debería aprender de las políticas energéticas de España, y de repente, el aire se volvió espeso con la altivez de su discurso. No solo estaba segura de lo que decía, sino que su tono de voz era claramente el de alguien que se siente superior. Su actitud de "yo lo sé todo y ustedes no saben ni cómo enchufar un cargador" dejaba claro que no solo se sentía una experta en energía, sino que se veía como la fuente de todo conocimiento sobre el tema. En ese momento, muchos eurodiputados presentes intercambiaron miradas de incredulidad, como si estuvieran preguntándose si Teresa había sufrido alguna especie de golpe en la cabeza que la hubiera dejado completamente fuera de lugar. No en vano, España no es precisamente un modelo a seguir cuando se trata de políticas energéticas, y mucho menos en lo que respecta a la accesibilidad para la mayoría de los ciudadanos. Lo más sorprendente fue el contraste entre lo que Teresa estaba diciendo y la realidad de España. Mientras ella hablaba de lo maravillosas que son las políticas energéticas españolas, con esa prepotencia que te hace pensar que ha encontrado la solución para todos los problemas del mundo, la realidad era bien diferente. En España, la gente no está disfrutando de la energía limpia y barata que Rivera mencionaba en su discurso. Al contrario, muchos españoles están sufriendo la carga de facturas de luz astronómicas que los obligan a hacer malabares para poder pagar lo que deben. Y Teresa, sin mostrar la más mínima empatía por la situación de su país, seguía diciendo cosas como "Europa necesita aprender de nuestras políticas energéticas". La expresión de von der Leyen mientras escuchaba ese discurso lo decía todo. Era como la cara de una persona que está presenciando una broma de mal gusto, pero que está dispuesta a aguantar un poco más para ver hasta dónde llega la cosa. Von der Leyen estaba sentada en su silla con una calma pasmosa, tomando notas con la paciencia de un profesor que corrige exámenes de un grupo de repetidores. Pero todos sabían que esta calma no era más que la calma antes de la tormenta. De repente, después de escuchar el discurso de Teresa con una expresión que reflejaba una mezcla de incredulidad y paciencia, von der Leyen dejó el bolígrafo, levantó la mirada, y sin previo aviso, soltó un seco y contundente "Señora Rivera, basta". Fue como si un rayo hubiera caído en pleno centro del Parlamento. La sala quedó en un completo silencio, y todos los presentes sabían que lo que estaba por venir no sería un simple cruce de palabras, sino una demolición total de la imagen de Teresa Rivera y sus políticas energéticas. Von der Leyen, sin alzar la voz ni perder su compostura, comenzó a desmontar, punto por punto, todo lo que Rivera había dicho. Y cuando digo desmontar, hablo de una destrucción tan total que las palabras de Teresa quedaron más destrozadas que un montón de piezas en una licuadora a alta velocidad. Cada afirmación de Rivera fue destrozada con una precisión que solo alguien con la mente fría y calculadora de von der Leyen podría ejecutar. Usted viene aquí a darnos lecciones sobre políticas energéticas mientras en España la mitad de la población está encendiendo velas porque no puede pagar la luz. Espetó con una mirada fija que podría haber derretido el hielo. En ese preciso momento, el silencio en la sala era tan absoluto que casi se podía oír el crujir de las pocas ideas que Teresa había traído consigo cayendo al suelo como platos rotos. No había respuesta que pudiera salvarla de esa intervención. No había forma de salir bien parada de semejante golpe, y Teresa, por supuesto, lo sabía. Pero von der Leyen no se detuvo ahí. En un gesto tan calculado como un reloj suizo, continuó: ¿De verdad cree que este es el lugar adecuado para alardear de sus supuestos éxitos legislativos? Su famosa ley de transición ecológica no ha servido para nada más que para engordar las cuentas de las grandes empresas, mientras los ciudadanos tienen que rezar para no congelarse este invierno.
Y en ese momento, todos los presentes en el Parlamento estaban pegados a sus asientos, esperando ver si Teresa tendría el valor de responder a semejante estocada. Spoiler, no lo tuvo. Teresa se quedó más callada que un ratón atrapado, sin saber qué decir. No era capaz de articular ni una palabra, y su rostro se puso rojo como un tomate. Intentó balbucear algo sobre la gran labor de su gobierno, pero las palabras no salían. Estaba completamente perdida, como si estuviera atrapada en un laberinto del que no pudiera escapar. Y van der Leyen, con una serenidad aplastante, terminó su intervención como si no hubiera hecho nada fuera de lo común. Volvió a coger su bolígrafo y, sin inmutarse, continuó tomando notas como si fuera una rutina más de su jornada laboral. Al final, Teresa Rivera, quien había llegado al Parlamento con la compostura de quien se enfrenta a una audiencia que debe convencer, se vio súbitamente desbordada por la magnitud del embate verbal de van der Leyen. Su rostro, que al inicio de su intervención mostraba una mezcla de autoconfianza y la típica expresión política, fue transformándose gradualmente en una tormenta roja como un pimiento, signo claro de la presión que sentía. Intentó, como pudo, mantener la calma mientras su mente recorría frenéticamente las posibles respuestas, pero su rostro no mentía, y cada vez más evidenciaba el pánico de saber que las palabras que había dicho hasta ese momento no solo no iban a cambiar nada, sino que se habían desmoronado en el mismo instante en que van der Leyen desató su intervención. La ministra española, visiblemente desconcertada, comenzó a recoger sus papeles con una torpeza que la delataba. Cada movimiento era apresurado, como si intentara hacer desaparecer no solo los papeles, sino también la evidencia de la humillación que acababa de experimentar. Al principio, trató de disimular su incomodidad, pero el sudor que perlaba su frente y la tensión en su cuello dejaban claro que esta no era una derrota cualquiera, sino una humillación pública en toda regla. No pasó mucho tiempo antes de que, como un torrente imparable, se viera obligada a retirarse de la sala, y lo hizo a una velocidad sorprendente. Su marcha no fue silenciosa, y si bien intentó mantener la dignidad con cada paso que daba, la situación no lo permitía. Había cruzado el umbral de la sala más rápido que el precio de la gasolina en España en sus días más locos, pero no porque quisiera dejar una imagen de poder, sino porque en su mente solo resonaba una palabra: huir. Huir de las miradas de aquellos que acababan de presenciar su fracaso en vivo y en directo. Huir del juicio, del desprecio, del peso de una verdad que no podía negar. En la sala, todos sabían lo que acababa de suceder, y por mucho que ella tratara de salir con pasos firmes, la indignidad que había vivido la perseguiría más rápido que su propia sombra. Y es que lo que siguió a la retirada de Teresa Rivera no fue simplemente un cambio en el tono de la sala, sino una explosión de reacciones que resonaron con una intensidad pocas veces vista en ese tipo de encuentros. El Parlamento, que durante unos segundos había permanecido en un tenso silencio, estalló en aplausos. Pero no eran aplausos de admiración o de apoyo. No, estos aplausos eran la respuesta de un auditorio que había sido testigo de una escena tan surrealista y tan cargada de tensión que no pudieron evitar reaccionar con una mezcla de sorpresa, ironía y, sobre todo, un profundo reconocimiento a lo que acababan de presenciar. Los aplausos no fueron simplemente un acto de cortesía o de reconocimiento a una intervención, sino una especie de desahogo colectivo, un reconocimiento público a la humillación épica que acababa de ser presenciada por todos. La mayoría de los miembros del Parlamento sabían lo que eso significaba. No solo era el final de una intervención fallida, sino la exposición de una ministra completamente desconectada de la realidad que enfrenta su propio país. Si alguna vez hubo dudas sobre la naturaleza de lo que acababa de ocurrir, esas dudas desaparecieron rápidamente con la intensidad de la reacción del público. Aquello fue, sin lugar a dudas, un espectáculo digno de ser grabado y transmitido en una plataforma global. ¿Una serie de Netflix, tal vez? Definitivamente. Si algo se necesitaba en ese momento era una cámara para capturar la escena, para inmortalizar la escena de una política que se desmoronaba públicamente, sin redención ni excusas. Van der Leyen, con su intervención perfectamente calculada y cargada de argumentos sólidos, había conseguido lo que pocos logran. No solo había desmontado cada uno de los argumentos vacíos de Teresa Rivera, sino que los había destruido con una precisión quirúrgica que dejó al público sin aliento. Lo que hizo van der Leyen no fue solo un ataque directo, sino una especie de lección de política, una muestra de cómo se enfrentan las situaciones cuando se tiene la razón y el respaldo de los hechos. Leyen, sin levantar la voz ni perder el control en ningún momento, había dejado claro que la política energética de Teresa Rivera y su gobierno no solo era un fracaso, sino que se acercaba más a una farsa que a una política coherente y útil para la ciudadanía. Cada palabra que Leyen pronunciaba era un golpe certero, un punto final para la postura de Rivera, quien, por mucho que tratara de defenderse, no pudo más que quedarse en silencio, como si todo lo que había dicho hasta ese momento fuera irrecuperable.
Los argumentos que la ministra española había defendido con tanto entusiasmo se desmoronaron ante los ojos de todos, y van der Leyen dejó claro que la política energética de España, tal y como la había presentado Rivera, no solo no tenía futuro, sino que era completamente ineficaz. En un giro irónico, la intervención de Leyen dejó en evidencia la desconexión de los líderes españoles con la realidad del pueblo europeo. No se trataba solo de una crítica a las políticas energéticas, sino una forma de hacer política que se basa en discursos vacíos y promesas sin fundamento. La ministra española, por mucho que tratara de mantener su postura, no tenía argumentos sólidos que defender, y su derrota fue tan evidente que incluso los miembros de su propio partido sabían que lo que había vivido en esa sala no era solo un error, sino un desplome total de la autoridad política que ella representaba. Y mientras Teresa Rivera trataba de hacer su exitosa retirada, van der Leyen no solo había conseguido ganar el debate, sino que había dejado claro que en Europa ya no hay espacio para discursos vacíos ni promesas incumplidas. En su intervención, Leyen había establecido una clara frontera entre la política real, aquella que aboga por soluciones concretas, y la política de ficción que se basa en palabras bonitas pero sin ningún tipo de sustancia. Mientras Rivera, avergonzada, intentaba dar la impresión de que aún podía representar algo, Leyen había dejado claro que Europa no iba a tolerar más discursos llenos de humo. Los ciudadanos no necesitan promesas vacías ni intentos de crear una imagen de liderazgo sin base real. Necesitan soluciones tangibles, decisiones políticas firmes que aborden de raíz los problemas reales de la energía, el cambio climático y el futuro del continente. Lo más impresionante de todo, sin embargo, fue la reacción que generó el discurso de Leyen. Fue mucho más que un simple punto de vista. Fue un manifiesto, un recordatorio de que la política europea está avanzando hacia un futuro donde la mediocridad y la falta de visión no tienen cabida. Y en ese contexto, Teresa Rivera quedó completamente expuesta. No solo había fallado en su intento de defender su política energética, sino que había quedado atrapada en una telaraña de contradicciones y falsas promesas, sin espacio para el escape ni para el desmentido. Así que, amigos, si creían que la política española podía ofrecer algo más allá de espectáculos mediáticos y bromas de baja estofa, les aseguro que lo que ocurrió en ese Parlamento Europeo fue un episodio que no solo quedará grabado en la historia política, sino en la memoria colectiva de todos aquellos que presenciaron semejante humillación pública. Este espectáculo fue tan desmesurado, tan cargado de emociones y tan revelador de las tensiones internas dentro de la política europea, que no quedará olvidado. Van der Leyen, con su intervención brillante y tajante, demostró que no se trata de discursos vacíos ni de promesas que nunca se cumplen. Se trató de un llamado a la realidad, un grito en defensa de políticas que realmente marquen la diferencia y que no queden atrapadas en la farsa de una política desactualizada y desconectada de la verdadera necesidad de la gente. Cuando Teresa Rivera cruzó la puerta de la sala y dio su primer paso fuera, la reacción en las redes sociales de España fue inmediata y desmesurada. Las plataformas digitales se incendiaron, y los memes comenzaron a llover como si de una lluvia de fuegos artificiales se tratara. Algunos de los más creativos y mordaces no tardaron en aparecer: Rivera humillada por van der Leyen, la ministra del postureo expulsada de Europa, o España vuelve a casa sin puntos, como en Eurovisión. Estas frases, llenas de sarcasmo y crítica, desbordaron las redes como una avalancha de ironía, porque lo que acabábamos de presenciar no fue una simple corrección diplomática, sino una humillación de esas que marcan la historia. Era evidente que aquello sería uno de esos momentos que recordaríamos durante años, sobre todo porque parecía tan injusto como innecesario. Mientras tanto, en el corazón de Moncloa, Pedro Sánchez, probablemente recluido en alguna de sus habituales reuniones estratégicas, seguía en su burbuja de normalidad. Esas reuniones en las que el presidente se dedica a pensar qué nueva carga impositiva inventar o a qué amigo cercano premiar con una nueva subvención gubernamental. En este tipo de encuentros, la realidad del país parece diluirse entre decisiones que nada tienen que ver con las preocupaciones del pueblo. Pero cuando la noticia de lo sucedido en Europa llegó a sus oídos, se debe de haber sentido como si le cayera un balde de agua fría. ¿Qué hacer ahora? Seguramente, en su mente pasó rápidamente por todas las excusas que ha usado hasta ahora. ¿Debo culpar al cambio climático, a la derecha o quizás al Real Madrid? Lo cierto es que no tenía respuesta, solo la impotencia ante un nuevo fracaso internacional de su gobierno. El pobre hombre probablemente sintió que necesitaría un tranquilizante doble, no porque el incidente fuera menor, sino porque una nueva humillación internacional estaba sobre la mesa. Pero Rivera, lejos de mantenerse callada ante lo ocurrido, no tardó en volverse aún más combativa. Fuentes cercanas a la ministra confirmaron que, tan pronto como aterrizó en España, se dedicó a maldecir lo ocurrido. De acuerdo con estos informes, Teresa aseguró que todo había sido un malentendido y que van der Leyen la había tratado con una desconsideración inaceptable. La verdad, aunque comprensible desde su frustración, no tenía sentido.
Porque no fue desprecio lo que recibió, sino algo mucho más sencillo: sentido común. El mismo que parece haber desaparecido de Moncloa hace tiempo. Porque, ¿de qué sirve presentar a Europa a una ministra sin propuestas serias, con las manos vacías, y además, intentar dar lecciones como si se estuviera en una posición de autoridad? Es como si uno se presentara a un concurso de cocina con un plato de cereales con leche y pretendiera que todo el jurado se quedara maravillado. Eso es exactamente lo que ocurrió con la visita de Rivera: un show barato, una pérdida de tiempo en el que lo único que se consiguió fue que España quedara en ridículo. Mientras tanto, los españoles, desde la distancia, observábamos atónitos este circo. El circo del que somos espectadores involuntarios, pagando las consecuencias de la ineficiencia de nuestros políticos, mientras ellos se dedican a representar dramas que parecen sacados de una película de bajo presupuesto. La pregunta que surge de todo esto es simple: ¿cómo es posible que personas con tanto poder hayan logrado convertir la política española en un juego de niños, en un teatro donde no se actúa en favor del pueblo, sino en beneficio propio? Y lo peor de todo, es que no estamos hablando solo de Rivera, sino de todo un sistema, de todo un partido que sigue el mismo guión de despropósitos y mentiras. La falta de autoconsciencia es asombrosa. Con Sánchez al mando, no hay nadie que pueda ponerle un alto a esta deriva que parece no tener fin. Mientras más mentiras cuentan, más se profundiza la crisis de confianza que, por desgracia, ya no tiene retorno. Sin embargo, por una vez en mucho tiempo, los españoles pudimos sentir algo de orgullo cuando W. Lehn, la política alemana, tomó la palabra y no dudó en poner a Rivera en su lugar de manera pública y contundente. Lo que W. Lehn hizo no fue simplemente una corrección diplomática, sino una auténtica clase magistral de cómo poner a alguien en su sitio sin perder la compostura. Porque, seamos sinceros, Europa ya está cansada de escuchar excusas y de ver cómo nuestro gobierno sigue fallando una y otra vez. Y W. Lehn dejó claro que las payasadas que algunos se creen que pueden seguir haciendo en Europa ya tienen un límite. Nos lo dijo a la cara y, al menos, eso es algo que muchos españoles agradecemos, porque el que nuestros políticos no estén a la altura está quedando patente, y ya no se puede disimular. En contraste, la oposición española parece más preocupada por cuestiones internas como organizar cenas de Navidad o discutir sobre trivialidades políticas, en lugar de plantarse en foros internacionales y representar al país con la seriedad que se requiere. Mientras tanto, Pedro Sánchez sigue en su mundo paralelo, gestionando su imagen pública con discursos vacíos y frases huecas como España avanza o estamos en el camino del progreso. Pero los hechos, amigos, nos gritan lo contrario. La realidad es que estamos descendiendo a un abismo del cual parece que no hay salida. Esto es lo que pasa cuando un gobierno no sabe lo que es tomar decisiones en serio. Juegan a mover piezas en un tablero sin pensar en las consecuencias, ganan tiempo, pero el país se sigue desmoronando a su alrededor. Lo peor es que, mientras tanto, nos tratan como si no supiéramos lo que está pasando, nos miran a los ojos y nos dicen que todo está bien. ¿De verdad creen que somos tan ingenuos? El problema que vivimos en España actualmente es que el pueblo ya no es tan fácil de engañar. Durante demasiados años, hemos tenido que soportar mentiras, promesas vacías, teatros montados por nuestros políticos y excusas sin fin. Hemos sido testigos de cómo se han creado discursos que suenan muy bien en teoría, pero que en la práctica no llevan a ningún lado. Los mismos rostros, los mismos partidos, las mismas promesas, año tras año, mientras los problemas reales de los ciudadanos se apilan sin que nadie haga nada por solucionarlos. Nos han acostumbrado a escuchar los mismos relatos y justificaciones, pero cada vez más, los españoles están despertando de este letargo. El pueblo está cansado de ver cómo, mientras nosotros luchamos día tras día por salir adelante, nuestros dirigentes siguen actuando como si nada estuviera pasando, como si todo estuviera bien. Las mentiras de nuestros políticos ya no tienen el mismo impacto. Han pasado tanto tiempo repitiendo sus discursos vacíos que, poco a poco, han ido perdiendo credibilidad. Los españoles ya no creemos en sus promesas porque hemos visto cómo han hecho caso omiso de las necesidades reales del pueblo. Lo que prometen en campaña, lo olvidan en cuanto llegan al poder. Lo que nos venden como solución, termina siendo solo un parche temporal. Y lo peor de todo es que parece que se han acostumbrado a jugar con la paciencia de la gente, como si fuera algo que no tuviera fin. Como si la gente no estuviera viendo, no estuviera entendiendo lo que está pasando. Pero la verdad es que, cada vez más, el pueblo está despertando. Ya no somos los mismos de antes. Ya no tragamos sin cuestionar, ya no aceptamos las explicaciones vacías que nos dan como si fuéramos tontos. Nos han dejado claro que el sistema está diseñado para que unos pocos se beneficien, mientras la mayoría lucha por llegar a fin de mes.
Hemos sido testigos de cómo se han tomado decisiones equivocadas una y otra vez, sin tener en cuenta el bienestar de los ciudadanos. ¿Qué pasa con la gente que se levanta cada mañana para trabajar, para mantener a su familia, para pagar impuestos? ¿Por qué no se escuchan nuestras voces, nuestras preocupaciones? Las decisiones que toman nuestros gobernantes afectan a nuestra vida diaria, afectan a nuestras oportunidades de crecer, a nuestra capacidad de vivir con dignidad. Mientras ellos disfrutan de privilegios y viven alejados de la realidad de la mayoría, nosotros seguimos viendo cómo el coste de la vida sube, cómo el desempleo se mantiene, cómo la vivienda se hace cada vez más inaccesible para las nuevas generaciones. El pueblo español ya está cansado de ser tratado como un simple peón en un juego político. Estamos hartos de ver cómo nuestra clase política se mueve entre intereses personales, luchas internas y partidos que se centran más en ganar el poder que en mejorar la vida de los ciudadanos. Nos han utilizado como una moneda de cambio para sus propios fines, nos han vendido como un voto que compra su estabilidad en el poder. Y lo peor es que, cuando llegamos a la hora de rendir cuentas, no hay nadie dispuesto a asumir la responsabilidad de las malas decisiones tomadas. Cada vez somos más los que decimos basta. Basta de mentiras. Basta de promesas incumplidas. Basta de un sistema que nos ignora. El pueblo se está levantando, está diciendo que ya no está dispuesto a seguir aceptando más excusas. Es cierto que el sistema tiene un límite. Y ese límite está cerca. La gente ya no está dispuesta a seguir siendo tratada con condescendencia. Ya no nos vamos a conformar con más discursos vacíos. Ya no vamos a permitir que la clase política siga burlándose de nosotros con sus mentiras. Cada vez somos más los que nos damos cuenta de que no podemos esperar a que nos salven desde arriba, que si queremos un cambio real, tenemos que ser nosotros quienes lo provoquemos. Porque al final del día, España no es Teresa Rivera ni Pedro Sánchez, ni ninguno de los nombres que hoy se mencionan en la política. España somos nosotros, el pueblo, las personas que luchamos cada día por salir adelante, los que trabajamos, los que pagamos impuestos, los que vemos cómo nuestras vidas se ven afectadas por las malas decisiones políticas, los que sufrimos las consecuencias de políticas mal planteadas. España no es un puñado de personas que viven en el poder. España somos todos los que nos levantamos cada mañana con la esperanza de que, algún día, las cosas cambiarán. Y merecemos algo mejor. Pero, a pesar de todo esto, aún hay esperanza. No todo está perdido. Porque, aunque nuestros políticos no nos den la talla, todavía existen héroes anónimos que se dejan la piel por mantener el país a flote. Me refiero a esos profesionales, esos servidores públicos que, sin hacer ruido, sin buscar protagonismo, se entregan todos los días para que las cosas funcionen. Hablo de la Guardia Civil, de la Policía Nacional, de los médicos, de los enfermeros, de los profesores, de los bomberos, de todos esos profesionales que están en la primera línea, enfrentándose a situaciones complicadas, sin que se les dé el apoyo que realmente necesitan. Son ellos quienes, con su esfuerzo diario, mantienen a España en pie, mientras los políticos se dedican a hablar de todo menos de lo que realmente importa. Los políticos deberían aprender de ellos, porque son estos hombres y mujeres los que realmente demuestran lo que significa trabajar por el bien común, los que realmente entienden el concepto de responsabilidad y sacrificio. Pero, ¿por qué no reciben el apoyo que merecen? ¿Por qué siguen luchando en condiciones precarias mientras los políticos se enriquecen y disfrutan de sus privilegios? ¿Por qué, en lugar de darles todo lo que necesitan para desempeñar su labor, se les deja a su suerte? La respuesta es simple. Porque los intereses de los poderosos priman sobre el bienestar de la gente. Los políticos están más preocupados por su propia carrera y por mantenerse en el poder que por dar apoyo a quienes verdaderamente están cambiando las cosas en el terreno. Mientras los agentes de la ley y los trabajadores públicos luchan por mantener el orden y la estabilidad, nuestros dirigentes se dedican a luchar entre sí por mantener sus posiciones, a intercambiar favores y a hacer promesas que no cumplen. Esta es la triste realidad de un sistema que ha dejado de funcionar para el pueblo. Así que, en resumen, el mensaje es claro: basta de excusas, basta de discursos vacíos, basta de mentiras. Exijamos a nuestros políticos que trabajen de verdad por el bienestar de todos, que dejen de tratarnos como si fuéramos niños, que dejen de evadir su responsabilidad, por fin, asuman el cargo que tienen y la confianza que el pueblo les ha otorgado. Los políticos deben entender que el poder no es un derecho divino, sino una responsabilidad que deben cumplir con honor y con dignidad. Si no están dispuestos a representar a España con la seriedad y el respeto que merecemos, mejor que se aparten y dejen espacio a quienes sí están dispuestos a hacer lo correcto. Porque si alguien tiene que representar a España con dignidad, no son ni Teresa Rivera ni Pedro Sánchez. Son las personas del pueblo, las que luchamos día tras día por un futuro mejor. Si nuestros políticos no pueden estar a la altura,
Entonces que se aparten y que se den cuenta de que la última palabra será nuestra. Ya no queremos más payasos en este circo político. Ya hemos tenido suficiente de promesas vacías y excusas. El pueblo está decidido, y lo que venga, será un cambio real.